Buenas tardes a todos y a todas y muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas de Latinoamérica, que me consta que ya tenemos bastantes y se están conectando todavía más. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta presentación. Para Aldeas Infantiles es un informe muy importante y es el derecho a crecer en familia, la necesaria transformación del sistema de protección de la infancia, elaborado, como decía, por Aldeas Infantiles. Este informe nace con un doble propósito. Por un lado, pretende poner blanco sobre negro acerca de la situación de los niños que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de perderlo. Y por otro lado, aspira a convertirse en la hoja de ruta del cambio. Se han cumplido ya 10 años desde la aprobación de las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños de Naciones Unidas, que, como mucho más sabréis, describe qué tipo de acciones se deben realizar para ayudar a esos niños y a esas niñas que han perdido o están en riesgo de perder el cuidado parental. Pero también describe cómo se puede apoyar a esos padres y a esas madres a resolver sus problemas y a que puedan de nuevo volver a cuidar a sus hijos. A día de hoy, lo cierto es que todavía no hemos acabado de integrarlas en nuestro sistema de protección y todavía queda mucho por hacer. Tampoco, lo cierto es que la crisis del COVID tampoco nos la ha puesto nada fácil y una vez más ha quedado de manifiesto lo vulnerables que son los niños y las niñas. Con esto quiero decir que, si bien la mala noticia es que quedan asuntos pendientes y hay algunas prioridades que tenemos que repensar, la buena es que queda mucha gente y hay mucha gente, así como entidades públicas y privadas, dispuestas a comprometerse y a actuar. Un primer paso en esta dirección es este informe que, como decía, hoy presentamos. El derecho a crecer en familia. Mi nombre es Mónica Revilla, soy la directora de comunicación de Aldeas Infantiles y para recorrer las políticas desplegadas en nuestro país respecto al cuidado alternativo de niños y niñas y adolescentes, tenemos la enorme fortuna de contar con unos ponentes de muy alto nivel. En primer lugar, me gustaría saludar a Luis Pedernera. Luis es el presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Hola Luis, encantada. Hola Mónica, un gusto. Un Muy saludo bien. desde Montevideo. Muchas gracias, Luis. También tenemos a Clara. Clara es la autora del informe y es la directora de la Cátedra Santander de los Derechos del Niño en la Universidad Pontificia de Comillas. Hola, Clara, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues muy contenta de compartir con vosotros todo este trabajo que hemos venido haciendo. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Gracias a ti, Clara. También tenemos a Gabriel González Bueno, director general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Hola, Gabriel. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por contar conmigo en esta presentación. Muy buenas tardes, Gabriel, y gracias a ti. Y por último tenemos a Pedro Puig, presidente de Aldeas Infantiles. Muchas gracias también a todos aquellos que nos estáis viendo a través de las pantallas por acompañarnos y pasar esta tarde con nosotros. Vamos a estar, yo creo que alrededor de una hora más o menos. Durante esta hora vamos a repensar y vamos a ver el grado de seguimiento de los tratados internacionales dentro del marco estatal y también dentro del marco autonómico. Vamos a descubrir hasta dónde llega la regulación española para atender las necesidades de los niños y de las niñas y qué lagunas nos quedan todavía por cubrir. Vamos a pararnos un poquito en los requerimientos concretos de la infancia y de la adolescencia en esta sociedad del siglo XXI. Y también, y quizá lo más importante, yo creo que vamos a poder constatar cómo un cuidado alternativo de calidad es capaz de acabar con ese círculo intergeneracional de separación y de abandono. Al final sí que me gustaría comentaros que se abrirá un turno de preguntas que ya podéis empezar a formular a través del chat que hemos puesto ya en funcionamiento. Deciros también que tenemos un hashtag. El hashtag va a ser Crecer en Familia, donde vamos a ir compartiendo algunas de las principales reflexiones que vayan surgiendo a lo largo de toda esta tarde. Y ya sin más, si os parece, vamos a empezar con Luis. Luis tiene esa visión global como responsable del Comité de los Derechos del Niño y de Naciones Unidas. Como decía, el derecho a crecer en familia, este informe que hoy presentamos, sitúa los tratados internacionales como unas guías de referencia para fundamentar las políticas de protección y de cuidado alternativo de los niños y de las niñas más vulnerables. En especial se señala la Convención de los Derechos del Niño, aprobada en noviembre del 89, las directrices o las modalidades alternativas de cuidado de los niños del 2009 y esta última resolución anual sobre los derechos de la infancia de la Asamblea de Naciones Unidas del pasado mes de diciembre. Entonces, ¿te parece, Luis? Empezamos contigo y me gustaría plantearte un par de preguntas. La primera de ellas es si podrías indicarnos brevemente qué aporta cada una de estas guías y en qué completa
o se complementa a la anterior. Y ya por otro lado, la segunda pregunta que me gustaría hacerte es si sabrías decirnos en qué situación de aplicación de estos estándares se encuentra España. Adelante, Luis, cuando Gracias, puedas. Mónica. De vuelta, reitero el saludo, el agradecimiento de poder acompañar en esta mañana para mí, tarde para ustedes, para discutir este tema que es sin duda importante. En relación a las dos preguntas, a mí me gustaría comenzar haciendo una ubicación en contexto del rol que cumple el comité, para después explicar y unir el tema de los documentos. El comité es el órgano que crea la Convención de los Derechos del Niño, que se encarga de medir los progresos en la implementación de la Convención. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dice el texto de la Convención. Para eso, hasta hace 5 años, nuestra principal herramienta de trabajo era el examen a los estados partes, que se produce mediante lo que se conoce popularmente como el diálogo, en donde recibimos un informe oficial, después recibimos informes de fuentes no oficiales, hay una precesión, y eso termina con una sesión al final de la cual nosotros elaboramos un documento de conclusiones y observaciones. Creo que este evento es oportuno porque no hace mucho tiempo que hemos terminado el diálogo con el Estado español y nuestro documento de conclusiones y recomendaciones está bastante fresco, ¿no? Entonces puede servir como una guía para el Estado. Nuestro diálogo fue en el 2018. Decía, ese es nuestra principal herramienta porque hasta hace 5 años nosotros empezamos a tener el protocolo de peticiones o quejas individuales, que es la otra herramienta de trabajo que tiene el comité para examinar, analizar la aplicación de la convención, y mediante ese los niños pueden presentar denuncias individuales al comité sobre violaciones a sus derechos luego de cumplido determinados requisitos que plantea el protocolo. Más allá de eso, nosotros tenemos formas de trabajo que se dan de dos maneras. Una, el día de debate general. Nuestro día de debate general próximo, que iba a ser realizado en septiembre de este año, pero por las razones de la pandemia se ha postergado para septiembre del año próximo, era sobre los derechos del niño en el entorno familiar o los niños institucionalizados. Ya dejo abierta la posibilidad a que Aldeas pueda involucrarse en ese sentido. Y la otra forma de trabajo, la más importante, porque es donde se genera la doctrina del comité, es la de los comentarios generales u observaciones generales. Hasta la fecha nosotros vamos elaborando 24 comentarios generales. Estamos en proceso de aprobar nuestro borrador 0 del comentario general 25, que se va a someter a consideración de los estados y de nuestros contrapartes o partes interesadas, como les decimos, a partir de septiembre para recibir aportes, y es los derechos del niño en el entorno digital. En esos 24 o 25 comentarios generales que hemos realizado, hasta ahora no le hemos dedicado a ninguno la cuestión de lo que el comité llama el derecho del niño a crecer en un entorno familiar. El comité no habla de derecho del niño a la familia, el comité habla de derecho del niño a crecer en un entorno familiar. Eso está claramente planteado en nuestros comentarios generales sobre conjuntos con el Comité de Trabajadores Migrantes, en donde se desarrolla un poco más la idea, y en estos momentos estamos trabajando con el Comité de Personas con Discapacidad para alinear nuestros estándares a esa idea del derecho del niño a crecer en un ambiente familiar. Entonces, como les decía, no hemos para nada, en los 24 comentarios que tenemos aprobados,
hablado de la situación de los niños sin cuidado parental, los niños institucionalizados. Fue una propuesta de tema para el comentario general que estamos en proceso de elaboración, pero se decidió por el de entorno digital. En ese sentido, las directrices y la resolución de la Asamblea General del año pasado contribuyen a dar elementos al comité que sirven luego para plantear en su documento de conclusiones y recomendaciones, siempre y cuando el comité esté de acuerdo con esas líneas que surgen de otro ámbito que es la Asamblea General, ¿no? No son instrumentos que vinculan, a nosotros nos vincula la Convención de los Derechos del Niño, pero sí, en tanto esto es doctrina que alimenta una idea sobre el derecho del niño a crecer en un ambiente familiar, el comité de a poco las va incorporando. Creo que el trabajo de Clara es bien explícito en indicar cómo el comité ha ido incorporando de a poco en nuestro documento de conclusiones y observaciones. Yo a los que no lo han visto invito a leer cómo el comité hace un proceso entre las recomendaciones que hace en 2010 y las recomendaciones que hace en 2018, y podríamos decir, una maduración del comité en la incorporación de la perspectiva, por ejemplo, de las directrices. Y en ese sentido se hace más explícito, más claro la incorporación de esos elementos. Eso sería fundamentalmente el elemento central de cómo dialogamos el comité con documentos que surgen de la Asamblea General. Eso sí, tienen que ir en línea con lo que el comité entiende es la aplicación de la Convención, y debe haber una voluntad de los miembros de incorporarlo de a poco, ¿no? El de la declaración del 2019, la resolución del 2019, es muy nuevita, todavía no la podemos ver en textos del comité, pero seguramente en este proceso, si hay elementos que contribuyen a la visión holística que tiene el comité sobre los derechos del niño y profundizan una mirada centrada en el niño, en el ambiente familiar y comunitario, seguramente el comité puede ser que lo empiece a incorporar. En relación a la segunda pregunta sobre cómo está el tema en el Estado español, bueno, ahí están lo que yo decía, el diálogo del 2018 y nuestro documento de conclusiones y observaciones, que es un documento que se elabora para ayudar a los estados a avanzar en la implementación de la convención, ¿no? Ese es el rol del comité. Aunque a veces nosotros parecemos que estamos enojados y nos ponemos exigentes, nuestro rol es ayudar a visibilizar a los estados aquellos temas en donde es necesario generar cambio para hacer más efectivos los derechos del niño. Y a España, y lo voy a aclarar porque esto quizás no se conoce porque son nuestros métodos de trabajo, a España nosotros le hemos indicado en los primeros párrafos, en el párrafo 4 creo que es, no quiero decirlo, confirmarlo, pero al inicio de nuestro documento de conclusiones y observaciones nosotros planteamos 6 problemas o preocupaciones fundamentales. Dentro de esos 6 problemas y preocupaciones fundamentales está el derecho del niño sin cuidado parental o niños institucionalizados, no me acuerdo cómo lo definimos, como uno de los temas preocupantes al Estado español. ¿Qué significa eso? Significa que el comité, luego del diálogo, ha ponderado cuáles son, en el universo de temas que trataron, los temas que necesitan sí o sí una rápida respuesta y reacción del Estado. Y hemos colocado dentro de los 6 temas el derecho del niño a crecer en un entorno familiar como uno de los temas principales o acuciantes en relación a la aplicación de la Convención. Eso lo digo porque pasa desapercibido y es un método de trabajo establecido por el comité, porque el comité no tiene capacidad en este momento y por eso no lo ha adoptado a la posibilidad de hacer monitoreo de recomendaciones.
Nosotros somos el comité que tiene más ratificaciones, 196 estados. Tenemos un volumen de trabajo muy intenso que crece cada día con el tema de las peticiones individuales, y eso nos imposibilita en momentos de serias restricciones económicas también en Naciones Unidas y en la Oficina del Alto Comisionado, aunque es nuestra intención de seleccionar, como hacen otros comités, algunos puntos para luego con los estados hacer un seguimiento en determinado lapso, volver al país y ver cuáles fueron los avances en esos puntos. Como no hacemos eso, seleccionamos 6 puntos que son fundamentales. Y luego el comité, en su título, que es Derecho del Niño a crecer en familia y niños sin cuidado parental, que son los párrafos 26, 27 y 28 de nuestras recomendaciones, hace un detalle más claro, específico, de cuáles son los desafíos que tiene el Estado español para atender la cuestión de los niños que están sin cuidado parental y en instituciones. En ese sentido, el documento declara también, profundiza en un apartado esas cuestiones, pero nuestra preocupación van desde cuestiones presupuestales para el sostén de las familias, para que puedan desarrollar sus tareas de cuidado, hasta las revisiones de las decisiones de internación realizadas por los jueces, las posibilidades de denuncias que han ocurrido, qué investigaciones se han llevado adelante con las denuncias sobre malos tratos ocurridas en los centros. Es decir, hay un detalle bien claro de los aspectos sobre los cuales el comité recibió información en el proceso de diálogo con el Estado y con las partes interesadas. Incluso recuerdo muy claro que en la precesión tuvimos la posibilidad de dialogar con niños españoles que fueron a Ginebra, y tuvimos ahí la posibilidad de tener esa reunión con ellos, que cambia radicalmente la mirada y la perspectiva, porque viene de sus propias experiencias muy concretas. Entonces, es eso. Sé que el tiempo ya me queda justo. Entonces, el comité, el Estado español tiene un desafío con nuestras recomendaciones. Las recomendaciones están ahí para ayudar al Estado en avanzar en la mejora, en el cumplimiento de la Convención, y también necesita de una sociedad civil activa, comprometida en difundir estas recomendaciones, hacerlas conocer, pero también de que sirvan como una agenda de trabajo con el Estado. Los párrafos 26 y los más específicos 27 y 28 remiten específicamente al tema de esta mesa, y yo los invito a leerlos fundamentalmente, a hacerlos propios y a tomarlos como una herramienta para el trabajo y la mejora en la calidad de vida y en los derechos de los niños españoles. Muchísimas gracias, Luis, por tus aportaciones. Entonces, por lo que parece, este informe es de lo más oportuno y avanzamos por el buen camino. Si bien es cierto que los Estados miembros de Naciones Unidas se mueven a distintas velocidades en la implementación y el desarrollo de las políticas que aseguran la protección de los derechos de los niños y de las niñas que han perdido el cuidado parental. De hecho, Clara, el título del informe que hemos elaborado parece resumir el diagnóstico para nuestro país cuando dice la necesaria transformación del sistema de protección a la infancia en España. Me gustaría que nos contaras un par de cosas. Por un lado, ¿qué pone de manifiesto este informe? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles? Y en segundo lugar, y ya como segunda pregunta, ¿hacia dónde crees tú que deben evolucionar las normas estatales y las autonómicas? Bien, pues muchas gracias por las dos preguntas, las encuentro muy oportunas y bueno, permite ir al centro de algunas de las cuestiones que se abordan, ¿no? El informe estará disponible y ahí tiene uno cantidad de páginas para estudiarse todo el material que le parezca, pero bueno, quizá para el debate también sea más sustancioso ahora pues ir al grano. Si me lo permitís, voy a compartir aquí mi pantalla. Vamos a ver si soy capaz de hacer esto.
A ver, compartir pantalla, compartir. Vale, aquí, ahí es que de esta manera me puedo apoyar un poquito en la letra y así no se me olvida ninguna cosa de las que considero que pueden ser interesantes. Bueno, efectivamente el informe se centra en los derechos de los niños privados del cuidado parental o en riesgo de perderlo y ya en sí mismo, como señalaba Mónica, pues me parece interesante cómo hemos llamado el informe y que incorporemos la palabra derechos, porque nosotros aquí cuando hablamos de esta situación en España de lo que hablamos es de la situación de riesgo y la situación de desamparo de los niños, cuando en realidad el enfoque, que esta es una cosa sobre la que insistiré, me parece que tiene que ser un enfoque precisamente de derechos, no de situaciones respecto de las que el Estado, en sus distintas manifestaciones, tiene que operar. Bueno, como señalaba Luis Pedernera, pues efectivamente, por hacer un resumencillo de cuáles eran las observaciones finales que le ha hecho el Comité a España, especialmente a partir de 2010, que es cuando se aprueban las directrices de Naciones Unidas, cuyos 10 años cumplimos pues efectivamente ahora, las preocupaciones las he puesto en rojo para que destaquen un poco más como tales, y son las que él venía a señalar, ¿no? Bueno, hay muchos niños en centros y la atención en esos centros parece ser, por los datos que aparecen, ¿no?, que es la opción más utilizada como medida inicial y principal, lo que es contrario a la legislación y desde luego también a las directrices y a la propia resolución. No debería ser el acogimiento residencial, ya diremos algo de esto también, la primera opción. Hay una insuficiencia de recursos que tiene que ver también con el retraso que hay en la asunción de la tutela por parte del Estado, cuando esa asunción debería ser ex lege, es decir, desde el momento en que se constata la situación de desamparo, el Estado debería hacerse cargo del niño. Se aprecian deficiencias en las instalaciones y hacinamiento en algunos centros. Pensemos que estos centros tienen todo tipo de niños, no estamos pensando solamente en los niños españoles que provienen de un determinado tipo de situaciones, hay niños con discapacidad, hay niños extranjeros que viajan solos, etcétera. Existen también situaciones de malos tratos y de tratos degradantes, lo que se agrava además con la carencia de un sistema generalizado, metódico, de vigilancia y denuncia de esas situaciones de malos tratos. Eso es una carencia que tiene también ahora mismo nuestra legislación, referencia a la legislación de protección general, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. También hay una clara insuficiencia de los programas de acompañamiento en la transición a la vida adulta, tiene que ver con la concepción que hay de estos niños, estos adolescentes, cuando alcanza la mayoría de edad y, en principio, se acaba lo que algunos consideran que es la obligación de protección del Estado. Y hay otra cuestión transversal que también quería destacar, pero esto se da en todo el sistema de protección, no es algo específico, pero esto ciertamente es el corazón del sistema de protección, este colectivo de niños, que es la falta de coordinación. Una falta de coordinación entre los distintos niveles territoriales, ya todos sabemos que no es una cuestión sencilla, pero es la que tenemos y por lo tanto convendría buscar fórmulas para avanzar, digamos, para avanzar acordando y sumando y todos en la misma dirección. Las recomendaciones, pues también creo que las apuntaba de alguna manera Luis Pedernera: aumentar los recursos, acelerar el proceso de desinstitucionalización, al que me referiré después para ubicar exactamente a qué nos estamos refiriendo. Garantizar que un juez adopte o revise todas las decisiones, eso en nuestra legislación está. Nosotros tenemos la posibilidad de que cualquier resolución administrativa que adopta una medida de protección sea revisada judicialmente. La cuestión no es solo que se contemple la ley, sino que la ley contemple efectivamente el conjunto de garantías que hacen que ese niño pueda decir, y esos padres gocen del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Yo considero que la cuestión no es tanto que sea un juez, un órgano judicial o un órgano administrativo el que tome la decisión. Nosotros en España tenemos unas administraciones públicas muy robustas. Yo creo que la cuestión está en qué elementos técnicos objetivos de evaluación del interés superior del niño se tienen en cuenta para tomar esa decisión. Y luego la puede hacer un juez. La cuestión es que el control y los equilibrios de poderes entre los jueces y las administraciones sigan funcionando. Pide y recomienda garantizar unas condiciones de trato digno, que los niños cuenten con unos entornos protectores y, importantísimo, vigilar y supervisar la calidad de las modalidades alternativas de cuidado de los niños. Esta es una cuestión en la que también España tiene, creo, bastantes posibilidades de mejorar.
Desde este punto de partida, que para mí es el más autorizado, porque es el que hace el comité, aplicando los estándares internacionales de las directrices a la situación española y confrontándolo con la Convención, que es un texto jurídico de obligado cumplimiento tanto para el Estado como para las comunidades autónomas, nuestro panorama legislativo y, consecuentemente, la práctica administrativa que la aplica, pues es bastante confuso. Tenemos 17 leyes autonómicas distintas, vigentes, cada una en su ámbito territorial, con un rango de vigencia, en algunos casos, pues hasta inquietante. Las más antiguas que siguen vigente, Extremadura es del año 1994, Madrid es del año 1995, las más recientes, Valencia y Baleares, son de 2018 y 2019. Que estas primeras sigan vigentes significa no solamente que han sido aprobadas antes de la propia Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, sino que son anteriores a todas las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. Luego, no han podido incorporar absolutamente ninguna de las cuestiones en sus textos legales que hayan derivado de esa doctrina. Esta diversidad legislativa muestra que, bueno, a mí no es que la diversidad me parezca mal en sí misma, ni muchísimo menos. La cuestión no está en la diversidad, en la disparidad de soluciones legislativas, sino en si todas ellas respetan o no respetan la Convención de los Derechos del Niño. Porque cuando la Convención, que es un tratado internacional, se dice que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y que vincula a España, lo que está diciendo es que el Estado tiene que cumplirlo. Y el Estado no es solo la Administración General del Estado. Las comunidades autónomas son Estado. Las entidades locales son Estado. Consecuentemente, tienen que cumplir ellas directamente la Convención de los Derechos del Niño. Luego, convendría que adaptaran también sus legislaciones, si no por la vía de la implementación de la legislación estatal, sí por la aplicación y por la relación jerárquica que existe, en este caso, por razón de la materia, con la Convención. Nuestra legislación estatal se modificó en el año 2015 de una manera muy importante. Desde luego fue una mejora técnica respecto de la versión de 1996. Incorporó grandes avances que yo califico como avances y cambios formales y técnicos. Y quiero subrayar esto porque realmente, para mí, el asunto pendiente de la legislación no es tanto incorporar la dicción literal de algunas de las, o la mayor parte de las cuestiones que aparecen en las directrices, como la incorporación del enfoque de derechos, que es el que propulsa, el que impulsa la resolución del año 2019. La incorporación respecto del colectivo de los niños privados del cuidado parental o en riesgo de estarlo, me parece absolutamente fundamental que la legislación incorpore en toda su plenitud, en todo su alcance, los principios de necesidad y los principios de idoneidad. Y no se limite, en el mejor de los casos, a mencionarlo entre los principios rectores de la actuación administrativa, sino que eso tenga una traducción específica en técnicas orgánicas y funcionales que hagan viable y que lleven al terreno de los hechos todas estas previsiones. Yo he estudiado Derecho y por lo tanto pues tengo este defecto, entre otros, y le doy mucha importancia, pero es que en el caso, yo además me dedico al Derecho Administrativo, con lo cual yo tengo como ese hándicap que es fundamental saber es fundamental que las leyes estén adecuadas a los estándares internacionales y a los mandatos de normas superiores por una razón. Las administraciones públicas tienen una vinculación positiva a la ley. Eso quiere decir que las administraciones públicas los poderes públicos en general, solo pueden hacer aquello que la ley les permite hacer. Es decir, necesitan una habilitación legal previa para actuar. No es como los particulares que tenemos una vinculación negativa, es decir, nosotros podemos hacer todo aquello que no esté prohibido. Por eso es fundamental acotar desde el marco legal qué cosas puede y sobre todo qué cosas debe hacer la administración pública. Dicho de otra manera, ¿cuál es el alcance real de la obligación de protección que el Estado ha asumido en virtud de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño? ¿Cómo entendemos la protección? Es una cuestión fundamental que se tiene que ver reflejada en la ley para poder efectivamente después cumplir con el mandato internacional. De toda la legislación que hay, y como digo, me remito a los extensos anexos de legislación, etcétera, que hay en el propio informe, hemos destacado una serie de cuestiones en las que hemos visto cuáles son los aspectos positivos y en qué hemos avanzado naturalmente y en qué otros aspectos todavía pues, se puede mejorar. Uno, y fundamental, como la osa mayor es la estrella del norte, ¿no? La que hay que seguir siempre,
el interés superior del niño. El interés superior del niño se ha recogido en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, se ha recogido muy extensamente, creo que ocupa 2 páginas enteras del Boletín Oficial del Estado, los criterios, los elementos, los principios conforme a los cuales hay que hacer la ponderación, y eso es indiscutiblemente un avance. También es un avance que se haya recogido en la parte orgánica de la ley. Esto quiere decir que se ha aprobado con una mayoría reforzada y que es un derecho del niño que aparece con una protección constitucionalmente garantizada que es superior a la de otros derechos que pueda tener. Es decir, se considera en este aspecto que tiene la protección de un derecho fundamental del niño. Tiene una tercera ventaja, y es que al tener carácter orgánico se aplica en todo el territorio nacional. O sea que el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, aquí no hay, digamos, juegos competenciales de si rige o no rige en una comunidad autónoma. Todas las comunidades autónomas tienen que entender, evaluar y determinar el interés superior del niño, como establece el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Y también es una mejora que se ha incluido, o un avance, que se haya incluido como criterio fundamental a la hora de adoptar cualquier decisión que contenga una medida de protección, riesgo, desamparo, guarda voluntaria, atención inmediata, la que sea. El interés superior del niño está siempre presente. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Pues la verdad es que si uno se lee el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la verdad es que queda como abrumada, ¿no? por lo prolijo y lo extenso que es. Y falta un poco descender, concretar y permitir su aplicación. Es decir, está muy bien porque recoge la esencia de la observación general número 14, pero al final los profesionales tienen que evaluar y determinar el interés superior del niño. Los profesionales que trabajan con niños en los centros, los jueces, las personas en los servicios sociales. ¿Cómo evaluar y determinar el interés superior del niño? Debería ser una cosa lo menos artesanal posible y lo más objetivada y tecnificada posible. De manera que lo ideal sería elaborar un procedimiento común, técnicamente fundado, es decir, basado en los criterios de profesionales que se dediquen a estas cuestiones, que se apruebe formalmente para que sea de obligado cumplimiento, que asegure una aplicación común, igual, en todas partes de un concepto que estamos diciendo que es un derecho fundamental y que permita su aplicación individualizada a cada caso. Hay propuestas, por ejemplo, de guías para la evaluación y determinación del interés superior del niño. Habría que buscar una herramienta, un instrumento que fuera útil, como por ejemplo se hizo en la valoración de la gravedad del riesgo social para decidir si una intervención era riesgo, riesgo moderado, desamparo. Ese tipo de instrumentos, el Valora, ¿no? El Valora o el Valórame, un instrumento de esas características ayudaría muchísimo a los profesionales a implementar el concepto de interés superior del niño y reforzaría desde el punto de vista de la seguridad jurídica increíblemente el sistema, porque tendríamos un elemento objetivo al que ajustarnos. También creo que sería importante obligar a incluir en las resoluciones administrativas, digo porque son las que constituyen y declaran el desamparo, sino después en la revisión judicial posterior, es importantísimo que esa decisión, conforme marca la ley, se fundamente siempre en el interés superior del niño, pero no que se mencione y con eso entendamos que ya se ha basado en el interés superior del niño, sino que se explique cómo se ha evaluado, determinado y tomado la decisión, porque esa motivación del acto administrativo, esa motivación de la resolución administrativa es lo que permite el control judicial posterior, la valoración posterior. Si nos quedamos en el formalismo, no logramos avanzar hacia la individualización de la medida, que es lo que yo creo que impone el enfoque de derechos y las directrices y la resolución. Y generalmente, pues también otra cuestión transversal, que es la capacitación específica a los profesionales para que puedan aplicar y mejor el interés superior del niño. Bueno, creo que me estoy alargando mucho. Bueno, la no separación de los hermanos es otra cuestión absolutamente fundamental y que también aparece, bueno, pues un poco tangencialmente tratada en la legislación. Es muy positiva la incorporación que se ha hecho del artículo 172.5, una modificación de este artículo, ¿no? en el Código Civil, que es justamente la que se refiere a la situación de desamparo, y ahí replico un poco, o sea, transcribo cuál es el precepto, ¿no? Bueno, lo que dice es que se buscará y se procurará que permanezcan juntos. Bueno, esto dista mucho de ser concebido como un derecho del niño. Si los niños tienen derecho a vivir o crecer en un entorno familiar, y en el entorno familiar están también los hermanos, parece que
sería bueno, sería conveniente que el Estado garantizase en lo posible y no simplemente procurase esa no separación de los niños, salvo que fuera contrario a su superior interés. Mientras no hagamos incluso un cambio en la formulación, en la conjugación de los verbos, incluso los propios verbos, pues vamos a estar siempre tendiendo hacia algo que es deseable, pero no comprometiendo al Estado en el cumplimiento de algo que incluso las directrices señalan que tendría que ser observado como algo más que un deseo, ¿no? O una finalidad que en lo posible se procurará. Bueno, cuando hay hermanos hay que tratar esta cuestión específicamente. Si tienen que ir a un acogimiento residencial de calidad, sobre todo si hay niños menores de 3 años, pues tendrán que ir a un acogimiento residencial. Es decir, habrá que ver qué hacemos con los grupos de hermanos y atenderlo como una situación especial. Probablemente sea también bien interesante saber cuántos casos de estos nos encontramos y, por tanto, calibrar bien cuál tiene que ser el alcance de la respuesta del Estado para atenderlos adecuadamente. En la legislación autonómica, pues bueno, nada sorprendente en esa disparidad. Tenemos leyes que ni mencionan el tema de los hermanos, hasta pues, las más recientes, Baleares y Valencia, paradigmáticamente, aunque hay otras que también lo tienen muy en cuenta, por ejemplo Galicia, que incluye la protección de la infancia dentro de la protección a la familia, contienen previsiones muy específicas sobre los derechos a las relaciones familiares de los niños. Y desde ahí, desde ese enfoque de derechos, construyen la respuesta también de la administración. Uno de los boquetes, creo yo, de nuestros boquetes, o una de las carencias quizá más notables en relación con la importancia que tiene en las directrices y que tiene en la resolución, es el tema de acudir a las causas profundas, primeras, de la separación. ¿Qué hay detrás de la necesidad de separar a los niños? Y esto tiene que ver muchísimo también con la situación de pobreza. No es que no se haya hecho nada, ahí señalo precisamente el ingreso mínimo vital como un enorme avance, todo el trabajo que se está haciendo sobre la garantía infantil europea, otra enorme posibilidad que se abre, que va más allá, ¿no? y que no contempla solamente el tema de la pobreza como una cuestión puramente económica, sino que requiere un abordaje multidisciplinar y coordinado mucho más ambicioso, ¿verdad? Pero creo que en la ley de protección, digo, esto no se recoge en la ley de protección, lógicamente, pero sí sería bueno que la ley de protección recogiera algo más que la mención en el artículo 11 como principio rector de la actuación administrativa, la prevención y detección precoz. Creo que trabajar la prevención primaria, en el sentido en que recogen las directrices, es decir, todo lo que rodea, todo lo que supone vivienda, alimentación, servicios sociales, acceso a la sanidad, acceso a la educación, ayudas económicas, capacitación de las familias, eso sería interesante, me parece, algunas leyes autonómicas lo hacen, que apareciera dentro de la obligación legal del Estado de proteger a los niños, no cuando ya efectivamente ha empezado la vulneración de sus derechos, por ejemplo, en situación de riesgo, sino mucho antes incluso de que pueda haber cualquier vulneración. Por tanto, prevención primaria es una cuestión que sería, por lo menos, contemplarla en la ley como parte de la obligación, aunque luego, pues lógicamente, o probablemente tenga que estar recogida en otros instrumentos de carácter legal. Voy a ir un poquito más deprisa porque si no, no voy a contar todo. En cuanto a la participación, este es otro elemento también muy importante que mide de alguna manera los índices de asistencialismo que puede tener un determinado sistema de protección, ¿no? Bueno, al final la participación es una fórmula, una manera de medir eso. Hemos incorporado un artículo 9, también de carácter orgánico, por tanto, como un derecho fundamental de los niños, traduciendo el artículo 12 y la observación general 12 del comité, con un alcance amplísimo. Es un derecho fundamental que va más allá del derecho a ser oído en los procedimientos administrativos o judiciales y, por tanto, incluye todas las, digamos, enfoques y alcance de lo que es la participación. Pero después, cuando vamos a la regulación más específica de qué hacen los niños privados cuando están en acogimiento familiar o en acogimiento residencial, esa previsión genérica que es plenamente aplicable, bueno, pues se concreta un poco menos, ¿no? Por ejemplo, aquí recojo esta cuestión. El derecho a ser escuchado en caso de queja no se establece para los niños en acogimiento familiar, solo se recoge para los niños en acogimiento residencial. A lo mejor, no sé, ha sido un olvido o una... Pero bueno, es un desajuste que aparece en la propia legislación.
y el derecho a ser escuchado, y solo en caso de queja, no puede uno ser escuchado, no sé, si estoy pensando, por ejemplo, en el derecho de petición de los niños, ¿no? Es un derecho fundamental, ¿cómo podría articularse? Faltan mecanismos ya más allá de que la cuestión le afecte concretamente, a lo mejor de participación, y este es un reto que hay en todo el sistema de protección a la infancia, o sea, no solamente en estas cuestiones, ¿no? Pero valorar esto. No ayuda en nada una limitación que aparece en la legislación de 2015 con relativa frecuencia en el articulado, esta limitación que dice que la participación, ¿no? Se producirá en función de la edad y madurez del niño, cuando el comité, según yo he entendido, no dice la participación dependerá de la edad y madurez, sino que la opinión del niño se valorará teniendo en cuenta su grado de madurez. Pero la participación no se puede limitar a priori porque esto es un derecho fundamental. Por tanto, sea de la edad que sea un niño de 5 años que va a ser separado de sus padres, tiene derecho a ser escuchado. Y no solamente porque tenga la condición de interesado en un procedimiento administrativo, sino porque verdaderamente tiene un derecho fundamental a que todo aquello que le afecte, en todo aquello que le afecte, él pueda expresar, alegar, opinar y expresar sus deseos, que evidentemente serán medidos y serán valorados pues, después por un equipo, etcétera. Pero a priori no podemos limitar ello. En mi opinión, igual es un poco, creo que esa limitación de la participación no es conforme con el artículo 12 de la Convención, y no es el enfoque que le da ni la explicación ni la interpretación del comité en la observación general número 12. Creo que la participación no se puede limitar por esa razón. De hecho, en relación con los procedimientos administrativos, la legislación general administrativa, tanto para la administración como para la jurisdicción, amplía incluso la capacidad de obrar de los niños frente a las administraciones públicas respecto del Código Civil. Y de manera que ellos podrían en principio relacionarse con cualquier administración con absoluta libertad, sin ningún tipo de criba ni limitación por razón de la edad, ¿no? Esto está en la ley de procedimiento y en la ley de régimen jurídico. O sea que creo que ahí sería bueno hacer un ajuste para que se corresponda efectivamente el derecho fundamental con los efectivos procedimientos. Bueno, y los mecanismos de control y protección, pues como veíamos al principio, es verdad que el comité ahí ha dicho muchas cosas, era un tema que le preocupaba. Y yo creo que esto pasa por incorporar los principios de idoneidad, perdón, el de necesidad y el de idoneidad. Y sobre todo, exigir unos estándares de calidad que estén alineados con la Convención, que estén previamente aprobados para que todo el mundo sepa a qué atenerse, que sean o que sirvan como parámetro para otorgar la habilitación o la idoneidad a los acogedores o a los directores de los centros correspondientes, que al estar así aprobados el incumplimiento de los mismos suponga, 1, sanciones por el incumplimiento y 2, que generen responsabilidad por el defectuoso, por el defectuoso funcionamiento de ese servicio, porque no olvidemos que en definitiva es el Estado el que está garantizando la protección, da igual que lo gestione un particular o que lo gestione o que la gestión sea una gestión directa pública. Para todo ello, además, es imprescindible capacitar y formar a los profesionales en la parentalidad positiva implicada, también a los cuidadores. Yo creo que sería bueno, como hace el proyecto de ley orgánica de protección integral de la infancia frente a la violencia, acoger plenamente la idea de buen trato, incluso de buen trato no solamente a nivel personal, sino incluso de buen trato institucional. El Estado y sus colaboradores, ¿no? Organizaciones, tienen que acoger el principio del buen trato para no solo evitar la violencia, sino promover también el desarrollo integral del niño. Y formar a los profesionales para detectar y luego establecer mecanismos efectivos de queja, denuncia de todas estas cuestiones para que se investigue. El último de los aspectos señalados, la transición a la vida independiente, esta es, a mi modo de ver, y es una asignatura todavía pendiente. Esto me recuerda un poco este aspecto concreto a lo que hace unos años ocurría con la prevención, que es que algunas leyes autonómicas ni la consideraban, por ejemplo, ¿no? La prevención era una actividad como de lujo, en la medida en que se pueda, bueno, pues intentamos ayudar a las familias, pero no es una obligación mía. Ahora se ha entendido que la prevención, incluso la prevención primaria, forma parte de la obligación del Estado. Es decir, que una manera de proteger al niño es evitarle el daño. Y yo creo que también falta por construir el relato de la salida del niño del sistema. Si el niño tiene que reintegrarse a la familia o tiene que reintegrarse a la sociedad, el internamiento no vale. El acogimiento, que consiste en ubicar al niño en un centro hasta que cumpla los 18 años y después ahí se las componga, esa no puede ser
eso no podemos entender que supone un cumplimiento de la obligación de protección de los niños y niñas. Por tanto, aunque legalmente el mecanismo no sea la tutela ex lege o la tutela administrativa para seguir atendiendo al niño, lo cierto es que va a haber que buscar la manera de establecer ese relato y establecer la salida del niño hacia la, ojalá, reintegración familiar, que es lo deseable, o la integración social y que pueda tener posibilidades de estudio, trabajo, etcétera, y su independencia, digamos, vital. Todavía estamos lejos. Creo que esta previsión del 22 bis es una buena medida, que se ha trabajado para elaborar estándares también con las comunidades autónomas, pero todavía creo que no se siente que esta sea parte de la obligación del Estado. La de garantizar justamente, es decir, no simplemente hacerse cargo de un niño hasta los 18 y luego desentenderse, sino en la medida en que siempre van a ser extutelados, del mismo modo que los padres tenemos obligaciones con nuestros hijos más allá de los 18 años, ¿cómo podemos articular esa continuación hasta que los niños pues, sean verdaderamente independientes, ¿no? Bueno, pues se está trabajando mucho, pero aquí se puede mejorar también. Bueno, Mónica, ¿quieres que te responda a la segunda o...? Sí, por supuesto, sí, Clara, por favor. Sí, bueno, sí. Esa era un poco Es que como ya veo que estoy hablando de tantísimo, voy a ver si abrevio un poco. Esos eran los puntos principales en los que se ha centrado el informe. Hay otras cuestiones y, bueno, y mucho análisis más detallado, pero para dar sobre todo el mensaje también positivo, ¿no? O sea, ¿hacia dónde tiene que caminar esto? Bueno, pues pensamos que hacia una transformación que es necesaria, que es obligada. No se trata de poner la casa patas arriba, sino de partir del principio de realidad. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos ir estratégicamente? Y empleando los grandes avances que se han venido realizando después de 30 años de Convención de los Derechos del Niño en España, ¿no? Sí me parece importante algo a lo que me refería antes. Es para mí la transformación del sistema incluye, para luego no enrollarme mucho, solo voy a decir estas dos cosas fundamentales. Creo que si yo tuviera que decir qué dos elementos tienen que ser básicos para la transformación del sistema, como los motores del sistema, sería, uno, la desinstitucionalización del sistema, bien entendida, y dos, la incorporación plena del enfoque de derechos del niño a los niños privados de cuidado parental, para eliminar cualquier traza de asistencialismo que pudiera seguir existiendo en el sistema. Primera cuestión, la desinstitucionalización. Yo he escuchado en algunas ocasiones cómo se ha entendido la desinstitucionalización equivocadamente. Creo que es importante que, viendo las directrices y leyendo la resolución, tengamos un entendimiento cabal de lo que significa, ¿no? Mira, desinstitucionalizar no significa acabar con el acogimiento residencial. Eso no lo ha dicho el comité, ni lo dicen las directrices, ni lo ha dicho, ni lo dice la resolución, sino incorporar adecuadamente el principio de necesidad y el principio de idoneidad y dar a cada modalidad de acogimiento alternativo el alcance y la dimensión para que sea la respuesta adecuada a cada caso. Desinstitucionalizar significa incorporar esos dos principios, necesariamente, el de necesidad y el de idoneidad. Por supuesto, el de interés superior del niño, pero es que esto ya ni lo menciono, ¿no? Segundo, una transformación de la actual oferta de acogimiento residencial a una respuesta que sea acorde con los estándares internacionales. Es decir, cualquier centro que acoja niños no es una respuesta de acogimiento residencial acorde con las exigencias de la Convención o de las directrices, ¿no? Es fundamental que haya una respuesta variada, amplia, de alta calidad, que sea supervisada, habilitada y que sea seguida por el Estado para responder bien. Significa desinstitucionalizar, poner fin al simple internamiento, al almacenamiento. Yo creo que eso ya en España, pues no sé si se seguirá haciendo, pero desde luego los grandes centros o centros donde no hay pequeños grupos que no tengan una atención humana, lo más parecido a una familia, pues sería algo que tendríamos que ir reconvirtiendo para adaptarlo a las exigencias de las directrices y de la resolución. Y me parece fundamental la idea de que el acogimiento residencial es complementario del familiar. No son alternativas que sean excluyentes, son simplemente alternativas
que hay que ordenar, hay que hacer una prelación, es más deseable inicialmente, a priori, el familiar, pero hay supuestos, como el caso de los hermanos, por ejemplo, la no separación, en el que puede ser conveniente también llevar a los hermanos juntos a un pequeño hogar donde puedan permanecer y mantener sus lazos familiares. Que sean complementarios no significa que tengan la misma importancia uno que otro, ¿no? Hay que ordenarlos, pero desinstitucionalizar no significa sustituir 100% del acogimiento residencial por el familiar. Esto me parecía importante. Y la segunda cuestión, me parece, ya no sé si por las recomendaciones, pero aquí me parece que las recojo más en las finales. Creo que es absolutamente clave incorporar el enfoque de derechos. La legislación nuestra tiene las previsiones que aparecen en las directrices, básicamente, pero creo que habría que desplazar el foco desde, o si queréis, la cuestión clave no es tanto el tema de la separación en sí, como todo lo que tenemos que hacer antes. Es decir, el grueso de los esfuerzos del Estado tendrían que estar centrados en la prevención primaria, apoyando a las familias, capacitándolas, dotándolas de acceso a los servicios, previniendo la separación del niño y solo cuando su interés superior lo exija, solo por esa razón, entonces vamos a una modalidad alternativa de acogimiento que tiene que ser variada, de calidad y supervisada por el Estado. Proponemos aquí en el informe el diseño de una estrategia, que están de moda ahora las estrategias, pues de una estrategia multisectorial que incluya todos los niveles territoriales, que esté coordinada, que se base en evidencias, que ponga al niño en el centro y sus derechos, su derecho a vivir en un entorno familiar, me ha gustado mucho como lo ha formulado Luis, y que tenga una dotación económica, con unos objetivos para poder ir haciendo esa transformación, porque lo que hemos demostrado las personas que nos dedicamos al derecho es que solo con regularlo no es suficiente. Hay que dar un paso más. Nosotros hemos cumplido formalmente, creo, de manera bastante razonable, pero tenemos que dar un paso más para hacer esa transformación. Porque esa transformación, y con esto ya concluyo de verdad, esa transformación del sistema es una condición para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, para lograr que ningún niño se quede atrás y en particular para que ningún niño privado del entorno o del cuidado parental o en riesgo de estarlo se quede atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Clara. Y desde luego, para mí son muy importantes los temas que apuntas sobre la participación de los niños y de las niñas, el tema de la independencia y esa protección más allá de los 18 años y sobre todo también el buen entendimiento de la palabra desinstitucionalización, que se las trae la palabrita. Pero bueno, a todos los que nos estáis escuchando al otro lado de las pantallas, os recuerdo que podéis hacer las preguntas que queráis a través de nuestro chat y en la medida de lo posible, cuando acabe, las vamos a ir contestando todas ellas. Ahora me gustaría ir y conocer la opinión del Director General de Derechos de la Infancia y Adolescencia. Me gustaría hablar con Gabriel González Bueno. Como muchos ya sabéis, el pasado 9 de junio se aprobaba en Consejo de Ministros remitir a las Cortes Generales el proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que trata de dar respuesta a la obligación de protección de las personas menores de edad establecida en la Convención. Entonces, como pregunta Gabriel, me gustaría saber qué otras acciones se prevén para seguir garantizando el bienestar y la protección de los niños y de las niñas. Esa por un lado, y por otro, como bien decía Clara, una de las conclusiones del informe es la necesidad de fortalecimiento y el cuidado de las familias como medida de prevención a la separación. Y sobre todo ahora, en esta época que estamos viviendo, en la que hemos visto con el tema del COVID, cómo se ha incrementado la violencia doméstica y la pobreza. Me gustaría saber qué pueden hacer las administraciones frente a estos nuevos retos que se nos están planteando. Muchísimas gracias, Javi. Pues, Gabriel. Muchísimas gracias, Mónica, y después de todo lo que ha contado Clara y Luis, pues es difícil intervenir y aportar algo nuevo, pero lo intentaré. Muchas gracias en principio pues para Aldeas Infantiles, para Pedro, para Mónica y un saludo pues para Clara, para Luis, que no se acordará, pero en más de una vez hemos coincidido, incluso en el propio comité, en la sesión con las entidades sociales. Quería empezar por una mención también a la situación vivida y la situación actual, ¿no? Al confinamiento y lo que ha supuesto para el sistema de protección como para otros muchos sistemas, ¿no? Yo creo que
lo que ha supuesto a los chicos, a las chicas, a los niños, a las niñas y a los profesionales, pues bueno, que han vivido situaciones duras y difíciles, con la ruptura de las rutinas, con bueno, pues el sobreesfuerzo educativo, muchas veces con escasos medios, especialmente en los centros de protección, las dificultades de relación con los amigos, con la familia, y creo que también, pues bueno, hay que reconocer ese esfuerzo y que muchas veces ha sido poco visible, porque es verdad que el drama, y especialmente el drama sanitario, ha estado en otros ámbitos, pero creo que es importante mencionar ese esfuerzo y ese valor que le han dado tanto los chicos y las chicas como los profesionales. Y bueno, yo creo que también una idea general que comparto con Clara, pero solo a medias, quiero decir. Clara ha planteado muchas reformas desde el punto de vista legal, y yo creo que el quid de la cuestión está más en lo que se hace que en lo que se es, digamos, entendiendo el ser por la parte normativa. Quiere decir que nuestra legislación permite muchas mejoras fundamentales sin ser modificada. Es verdad que la ley ahora mismo que has mencionado de prevención de la violencia contra la infancia, pues toca en parte, y en una yo creo que es relevante, el tema de la ley de protección jurídica del menor, que, bueno, pues asignando, por ejemplo, lo que podrían ser tipologías de riesgo o de calificación de riesgo, de la situación de riesgo. Ya sé que a Clara no le gusta, pero creo que también es importante, porque es una cosa que había quedado bastante indefinida. No quiere decir que cada uno de los múltiples puntos que aparecen defina una situación de riesgo, pero yo creo que una guía legal en lo que pueden ser indicadores de ese riesgo, pues yo creo que es un avance importante. Haciendo ya mención directamente a la primera pregunta, pues yo distinguiría dos cosas, ¿no? Uno es lo que está en la agenda, digamos, de novedoso, y otro es lo que ya estaba en la agenda y va a ser muy relevante, yo creo que también durante este próximo año, durante los próximos años, o lo que nos dé la legislatura, ¿no? Por un lado, has mencionado la ley, y no es solo la ley, ¿no?, que primero tiene que ser aprobada. Esperemos que lo sea en un plazo relativamente breve, esperemos que lo sea incluso durante este año. Para una ley orgánica no está mal, es un plazo relativamente corto, pero lo que viene detrás de la ley es su implementación. Hemos hablado mucho antes o ha hablado Clara, sobre todo de la ley de 2015, ¿no? Y en la ley y en la implementación de la ley hay cuestiones que van a ser claves para que esto sea una ley útil y sobre todo para los niños y las niñas, ¿no? Y para que ese papel, que al final es una legislación, se transforme en cambios sociales y cambios personales para esos niños y las niñas que son los destinatarios finales, ¿no? Por ejemplo, una estrategia de violencia contra la infancia, que es una parte fundamental de la ley y que es la que va a permitir aterrizar, digamos, lo que son grandes trazos de una ley orgánica, porque incluso por el sistema de competencial, pues a veces no nos permite llegar más allá en realidades aplicables al día a día, también dentro del sistema de protección. El tema del registro de casos de violencia contra la infancia, que es un desafío muy potente. También, pues bueno, la comisión sectorial, que yo creo que permitiría elevar el nivel de interlocución de las políticas de infancia, no solo para el tema de violencia e infancia, sino para todos los temas, y sobre todo la interlocución con las comunidades autónomas, que yo creo que es yo diría que casi echo de menos que esté presente alguien de una comunidad autónoma en la presentación de este informe, porque yo creo que son el elemento fundamental en este caso de la aplicación de las recomendaciones que ha mencionado Clara, ¿no? Y luego, bueno, pues una comisión interministerial que, bueno, creo que también puede favorecer ese ámbito de la coordinación, por lo menos a nivel de la Administración General del Estado. Hay otro tema, digamos, es la ley y el Consejo Estatal de Participación Infantil eran los dos grandes compromisos en el acuerdo de gobierno relativos a los derechos de infancia, ¿no?
Y yo creo que ese consejo también es un elemento clave. Yo tengo mucha confianza no solo en el consejo como institución, sino que la participación infantil es un elemento enormemente, o puede serlo, enormemente transformador, no para los derechos a la protección, sino para todos los derechos, ¿no? Y el Consejo Estatal de Participación Infantil puede convertirse en un símbolo y en un elemento transformador por sí mismo, ¿no? Hace poco estuvimos hablando con dos personas muy distintas, o con dos ámbitos muy distintos. Uno con el abogado del Estado, que puede parecer un poco extraño, pero para que nos marque un poco también cuáles son los elementos legales y de ubicación de lo que sería una novedad, que es un Consejo Estatal de Participación Infantil, ¿no? Cuáles serían sus límites o sus peculiaridades, que también, pues bueno, también hemos puesto en un pequeño aprieto, porque es una novedad en muchos ámbitos. Un consejo a nivel estatal que está formado solo por niños y niñas, pues ya plantea incluso muchas cuestiones de ámbito legal que esperemos que sean flexibles en lo posible. Y el otro ámbito ha sido con los propios niños y niñas, ¿no? Empezar el diseño de este consejo con las limitaciones que probablemente pues, impliquen las normas generales, para empezar a construirlo con la experiencia de niños y niñas, y algunos han dejado de serlo ya, pero que tienen una larga experiencia en participación infantil. Y una cosa muy importante que nos han dicho esos niños y niñas es que los niños y niñas que han estado o que están en el sistema de protección tienen que ser una parte fundamental de este consejo. Y yo creo que eso es fundamental, y veremos cómo lo podemos hacer y cuál es esa representatividad que pueden tener estos chicos y chicas en el ámbito de este consejo. Por otro lado, tenemos otro desafío que ya está pendiente desde hace demasiado tiempo, que es la Estrategia Nacional de Derechos de Infancia. Y la menciono con ese nombre porque siempre hablábamos del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia. Bueno, queremos hablar ya de una estrategia, no de un plan estratégico, que incluso en su propio nombre conlleva ciertas complejidades, incluso contradicciones. Una cosa es un plan, otra es una estrategia. Y queremos que esa estrategia empezara a construirla un poco desde el ámbito de los derechos. Es verdad que en la administración, y eso lo voy descubriendo poco a poco, pues las inercias son muchas y que a veces no es fácil cambiar el enfoque, ¿no? Cómo construir una estrategia desde los derechos y no desde lo que hacen las administraciones, que es una cosa muy importante, pero que a lo mejor no es el eje desde donde construir este tipo de herramientas. Ya veremos qué éxito tenemos, pero es verdad que la intención está allí y a veces hay que dar 1, 2, 3 o 4 pasos para empezar a cambiar esa visión de las herramientas de políticas públicas que se refieren a los niños y las niñas. También ahí es importante, pues otro de los desafíos, complejo, que es la aprobación y desarrollo de un modelo de atención a los niños y niñas migrantes no acompañados, porque los desafíos son enormes y además los desafíos están muy relacionados especialmente con el sistema de protección de niños y niñas y especialmente con el ámbito residencial, ¿no? Creo que los desafíos son muy potentes y también contestaré muy brevemente algunas de las menciones que ha hecho Clara. Pero también está presente en esta agenda pues, el desarrollo todavía de la ley de 2015, ¿no? Las leyes orgánicas muchas veces ponen en su articulado: es necesario adaptar la legislación autonómica en el plazo de un año. Pues bueno, ya vemos que todavía hay leyes de 1994 que todavía no han realizado esa transformación y seguro que es necesaria. Pero no solo, digamos, es la parte de las comunidades autónomas, sino también dentro del ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, pues creo que es importante avanzar. Y ahí quería mencionar dos documentos que son poco conocidos y que no sé si están presentes en el estudio. Luego, Clara, si quieres me lo confirmas, que son dos documentos que se aprobaron en una reunión de la Comisión Delegada de Servicios Sociales, o sea, con las comunidades autónomas,
en octubre de 2019 y que seguramente no han tenido mucha difusión pues por todos estos procesos electorales de constitución del gobierno y lo que ha ocurrido en los últimos meses, que son dos documentos de trabajo que se llaman Criterios de cobertura, calidad y accesibilidad en acogimiento familiar y con el mismo nombre relativo al acogimiento residencial. Son dos documentos marco, que es un poco lo que nos permite también, digamos, esta estructura de competencias hacer, pero que son objeto pues, de un trabajo intenso con las propias comunidades autónomas para definir esos estándares que yo creo que son unas de las recomendaciones o una de las reclamaciones que salen a partir de este informe, ¿no? Entonces yo creo que es importante también tomarlos como referencia. Es verdad que esos documentos de trabajo, pues bueno, al final hablan en el acogimiento familiar pues de las valoraciones de la aptitud, de la formación de las familias, hablan de la universalización de las prestaciones a las familias acogedoras, de la armonización de las mismas. Bueno, hablan de muchísimos ámbitos y también desde el punto de vista de los niños y las niñas, y que yo creo que no sería difícil convertirlas en estándares, digamos, operativos, ¿no? Y luego en el acogimiento residencial pues también se plantea en unos cuantos ejes: el eje de los recursos, el eje de los procesos, el eje de las necesidades y el bienestar, y ahí se hace especialmente, hay un apartado, un estándar básico que tiene que ver con el tema del cumplimiento de los derechos, que a lo mejor debería haber estado a otro nivel, pero creo que son referencias que pueden ser muy importantes para el desarrollo de muchos de los ámbitos que plantea el propio informe, ¿no? Pero por otro lado hay que estar en una agenda que ya existía y que sobre todo yo creo que va a ser muy acuciante en los próximos meses, en el próximo año. Por un lado, el preocupante balance entre el acogimiento familiar y residencial, que tiene varias explicaciones y yo quizá me voy a ir a la más fácil, pero tiene que ver pues, con la llegada, sobre todo a partir de 2008, al sistema de protección de un perfil de niños y niñas, niños mayormente, que son los niños migrantes no acompañados, ¿no? En niños y niñas que ahora mismo tienen un encaje complicado en el sistema de acogimiento familiar, con lo cual pues, ese balance incluso se puede ver muy rápidamente en las cifras, ¿no? En 2016 había 19.000 niños en el sistema de acogimiento familiar y 14.000 en el sistema de acogimiento residencial, y en 2018, solo 2 años después, había más o menos los mismos niños, 19.000 en el sistema de protección, digamos, de acogimiento, en el sistema de acogimiento familiar, y 21.000, de 14.000 a 21.000 en el sistema de acogimiento residencial. Y eso yo creo que plantea desafíos enormes a ambos sistemas. Y yo creo que hay que ver también esas opciones que hay, pues bueno, de desarrollo del acogimiento especializado, incluso de desarrollo del acogimiento profesionalizado, que también plantea cuestiones muy potentes desde el punto de vista de las administraciones autonómicas que lo han intentado implantar y han tenido sus problemas. Y luego hay un segundo problema también ligado al tema que ocupa el informe y que ya lo ha mencionado Clara y que no voy a insistir mucho, pero es el tema de los jóvenes extutelados, ¿no? Y la transición. Hay un problema, digamos, de destino de fondos, de indefinición de quién se hace responsable de qué. Las direcciones generales de infancia pues dicen, bueno, estos ya son jóvenes, ¿en qué entran? Pero es verdad que tiene que haber una continuidad en los procesos desde el punto de vista de los derechos, pero también desde un punto de vista, digamos, de los recursos destinados, ¿no? No tiene ningún sentido trabajar intensamente con un niño, con un adolescente, para luego dejarle en la calle a su albedrío, porque son recursos desperdiciados y sobre todo son derechos que se dejan, digamos, en stand-by. Y yo creo que esto va a ser un tema también importante porque muchos de los niños y niñas que entraron en 2018
a través de nuestras fronteras se van a encontrar o se están encontrando ahora muy brevemente, en un plazo muy breve, en esa situación de transición hacia la vida adulta o en situación de jóvenes extutelados, además incluso estando fuera de su país. No quiero decir que el sistema de extutelados tenga que focalizarse solo en esos niños. El sistema de extutelados tiene que servir para todos los niños que han pasado por el sistema de protección, pero yo creo que es un desafío potente en cuanto a su desarrollo. Y bueno, quizá respecto a la segunda pregunta de qué pueden hacer las administraciones frente a estos nuevos retos, pues yo creo que aprender, es decir, que el COVID ha sido un desafío enorme para el que no estábamos preparados ninguno, ni en lo personal, ni en lo institucional, y el que diga que sí, pues creo que, que puede pecar un poco de esto. Se han hecho muchas cosas, algunas creo que bien, y otras pues que se pueden mejorar, entonces el aprendizaje es fundamental. Para mí es muy importante seguir promoviendo el acogimiento, sigue siendo una figura muy desconocida por las familias españolas. Creo que hay que promoverlo primero hacerlo más conocido y luego promoverlo en unas condiciones que también permitan a esas familias acercarse a esa figura, ¿no? El tema de los recursos ya se ha mencionado y muchas veces no son solo los recursos económicos. Cuando la ley en 2015 habló del acogimiento, de promover el acogimiento o dar como preferente el acogimiento familiar, fue en una ley que no tenía recursos para abordar lo que en realidad era una transformación sustancial del sistema de protección. Entonces yo creo que ese desafío sigue ahí pendiente y creo que ahí tenemos que actuar. Bueno, yo hablo como Dirección General desde la Administración General del Estado con la promoción del conocimiento de esta figura, pero también con los fondos para que esta figura pueda ser algo, primero el apoyo económico y luego el apoyo de los profesionales, porque bueno, pues también plantea muchos desafíos personales y familiares a cualquiera que se ponga en disposición de acoger a un niño o una niña, ¿no? Luego el trabajo en la parentalidad positiva yo creo que es fundamental. Alguna comunidad se ha atrevido ya a incluirlo en su catálogo de servicios sociales y creo que eso es fundamental. Son además servicios de bajo coste y de alto nivel de prevención y de actuación y con alta efectividad. Entonces yo creo que ese es otro desafío pendiente que hay que extender, ¿no? Al final muchas veces simplemente articular el diálogo intrafamiliar es una solución, porque muchas veces en estas situaciones lo que ocurre es que no se hablan dentro de las mismas familias o se han roto los espacios de comunicación. Otras veces, evidentemente, los espacios y los problemas son mucho más complejos. Yo creo que hay que seguir actuando en el tema de campañas en relación con el tema de la violencia en la infancia y esperemos que este año lleguemos a tiempo para seguir en ese ámbito. Por ejemplo, pues en el ámbito de la comunicación de la violencia, sabemos que no es prevención, pero sí es, digamos, el primer nivel de intervención y donde se pueden solucionar muchos de los problemas antes de que se conviertan en problemas más graves. Y yo creo que también hay que hablar pues del ingreso mínimo vital. Es un paso adelante, no es todo lo que nos hubiese gustado, hay condicionantes también importantes, pero bueno, yo creo que es un paso importante para que no se haga realidad ese refrán que dice que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana, ¿no? Y eso tiene que ver con la situación de los niños y las niñas. Las situaciones de pobreza, incluso meramente económica, provocan situaciones de tensión dentro de los hogares tremendas que hacen que empiece digamos, a destruirse los lazos incluso dentro del mismo hogar. Pero yo creo que también hablamos del ingreso mínimo vital porque, digamos, tiene una relación directa también con los niños y las niñas, pero yo creo que también es importante mencionar pues todas las medidas dentro del ámbito del COVID que se han tomado, que no parecen tener relación con los niños y las niñas, por lo menos muy directamente, pero que tienen un impacto fundamental en ellos, como puede ser el tema de los ERTEs o el tema de la protección de desahucios, que creo que son medidas que al final pues,
lo que le ocurre a los salarios de los padres y las madres, lo que ocurre en las situaciones de vivienda, pues tiene también un impacto fundamental en los niños y las niñas. Esto es lo que se ha hecho, pero yo creo, y vuelvo al principio de la respuesta, tenemos que aprender mucho de situaciones que ahora para nosotros, pues para el gobierno, para todos nosotros, para toda la población española han sido enormemente novedosas y nos han planteado desafíos que hubiésemos ignorado hace simplemente unos meses. Por ejemplo, el tema de la digitalización de la educación, la digitalización incluso de los centros residenciales de niños y niñas, que en ese aspecto pues estaban bueno, con niveles muy bajos de acceso a este tipo de dispositivos, y no solo de acceso, sino de uso educativo de esos dispositivos. Bueno, no me alargo más, Mónica. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Muchísimas gracias, Gabriel, por tus comentarios. Te agradezco de verdad esa visión general que nos has proporcionado sobre el confinamiento, las dificultades que se ha tenido que enfrentar la infancia, sobre todo los niños y las niñas dentro del sistema de protección. Y tomamos notas para próximas presentaciones de contar con algún representante de comunidades autónomas. Ojalá podamos avanzar en esa estrategia, en esa construcción de estrategia de infancia, desde ese enfoque de derechos que apuntabas. Y feliz de que pongamos sobre la mesa el tema de la transición hacia la vida adulta, la promoción del acogimiento, la comunicación de la violencia y nuestra sincera enhorabuena por esa aprobación del ingreso mínimo vital. Lo que está quedando claro aquí es que el cuidado y la vigilancia de los derechos del niño, en el caso de los menores más vulnerables, no es un asunto exclusivo de las administraciones públicas ni tampoco del Estado. También la sociedad civil, entidades privadas y organizaciones no gubernamentales juegan un papel fundamental. Y en este sentido me gustaría preguntarte a ti, Pedro, como representante de Aldeas Infantiles, ¿qué es para Aldeas un cuidado de calidad? Esa sería la primera pregunta, y tengo una segunda, que sería ¿qué pasos crees que deben darse para garantizar la protección a los niños y a las niñas que tienen derecho y para apoyar a todas estas familias en situación de vulnerabilidad? Bueno, primero buenas tardes a todos, y queda muy poquito tiempo, entonces voy a ser muy breve y, como no, agradecer en primer lugar tanto a Luis, que está conectado desde Uruguay, como a Gabriel desde aquí desde el Ministerio, por su gentileza al querer participar en este panel, y felicitar a Clara Martínez, con la que ayer tuve la ocasión de hablar sobre su informe, y me decía que lo ha hecho con muchísimo cariño, con muchísima ilusión, que le ha ocupado parte del confinamiento, pero que al mismo tiempo pues, ha aprendido mucho al tener esa visión ya no solamente de la Convención, sino también de las modalidades y de la resolución del año pasado de Naciones Unidas sobre los derechos de los niños que están privados del cuidado parental o en riesgo de perderlo, ¿no? Pues la pregunta que me hace Mónica es fundamental, y todos nos lo hemos hecho alguna vez, sobre todo los que trabajamos directamente con niños privados del cuidado parental y también en riesgo, ¿no? Por encima, yo en mi opinión, y puede ser muy debatible, pero por encima de la legislación, de las leyes, pensar que en España Aldeas Infantiles llevamos más de 50 años y en el mundo más de 70, y hemos pasado por todo tipo de leyes. Y si hay algo que está por encima de la ley, es tener claro que cualquier niño, y especialmente los que no pueden vivir con sus padres, necesitan algo fundamental, que es sentirse querido, respetado y aceptado. Y eso para mí debería ser el frontispicio de toda la legislación y de todas las leyes. Y a partir de ahí empezar a legislar, empezar a articular, ¿no? Yo sé que no es muy fácil, ¿no? Pero yo a veces me planteo y me imagino una sociedad, un país que no hubiera oído hablar nunca de la Convención de los Derechos del Niño, que no tuviera ninguna legislación. En España tenemos 17 más las estatales, y que tuviese muy claro que cuando un niño no puede vivir con sus padres, necesita vivir en un entorno familiar, pero donde se sienta muy querido, muy respetado, muy aceptado, donde se respete su historia, se respete la vinculación que ha tenido anteriormente, y sobre todo donde, y aquí los cuidadores tienen una importancia fundamental,
donde los cuidadores le hagan sentir importante, le hagan sentir que es una persona única, que tiene valores, que tiene unos principios y que es capaz de salir adelante a pesar de las dificultades que ha podido tener en su vida, ¿no? Entonces, para mí esto es esencial. Y si no tenemos en cuenta eso a la hora de, bueno, de mirar o de evaluar cualquier modalidad alternativa en el cuidado del niño, quizá estamos fallando en lo esencial, ¿no? Es decir, el foco, el centro de atención de cualquier modalidad de cuidado alternativo es garantizar que el niño en esa modalidad se siente querido, respetado y aceptado. Y aquí podemos entrar en muchos debates, ¿no? Yo muchas veces me pregunto, bueno, un niño en una institución, entre comillas, no hablo ya de instituciones de 500 niños, ¿no? Como aquí llegamos a conocer hace ya muchos años, ¿no? Pero en una institución o en un acogimiento familiar, hay niños que en un acogimiento familiar, que como muy bien decía Clara Martínez, no tienen la posibilidad de quejarse o de levantar la mano y decir, me está ocurriendo esto, ¿no? Pues un niño en un acogimiento familiar, que en un entorno familiar que se supone protector, puede que no se sienta querido y puede que además se sienta rechazado. Sin embargo, en un acogimiento residencial, a lo mejor encuentra un cuidador que se preocupa por él, que tiene en cuenta sus necesidades individuales, que cree en sus posibilidades y que establece una vinculación afectiva con él. Pues ese chico saldrá adelante y en el acogimiento familiar no saldrá adelante. Con lo cual, para mí, esta es una condición fundamental que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar si el niño está bien situado en un modelo de cuidado alternativo o hay que cambiarlo porque no reúne estas condiciones. Por lo tanto, yo creo que los cuidadores son un elemento esencial a la hora de generar estos lazos y esta vinculación afectiva que van a permitir que el niño se sienta a gusto, que se sienta en un clima adecuado donde poder crecer junto con sus hermanos. Y no olvidemos, si se ha roto el sistema parental, no podemos permitir que a los hermanos se les separe de manera alegre, diciendo que hay niños que están mejor en un sitio o niños que están mejor otros y que no importa tanto que vivan juntos, ¿no? Yo creo que tenemos que respetar esa hermandad porque al final y al cabo con los hermanos son los que más tiempo pasamos en nuestra vida. Los lazos de hermandad son los que más persisten, los que más años están, incluso más que con los padres, ¿no? Con lo cual creo que el cuidar al cuidador, el que valoremos mucho la figura del cuidador es fundamental para que, además de tener una profesión y de estar constantemente formados, nosotros en Aldeas Infantiles decimos que es fundamental que el cuidador sea capaz de, tenga capacidad, tenga una actitud de generar ese ambiente de hogar donde se pueda vincular afectivamente con los niños. Porque podemos ser extraordinarios profesionales, podemos ser extraordinarios técnicos, podemos ser extraordinarias personas, pero no tener esa capacidad de establecer vínculos afectivos con los niños, que es lo único que les hace crecer, seguir adelante y superar las dificultades que la vida, lamentablemente, en muchos casos les ha traído, ¿no? Y podría hablar mucho de esto, pero como quiero dejar turno a las preguntas, si no luego Mónica me regaña, pues casi prefiero ceder la palabra porque estoy viendo que hay muchas personas que quieren hacer preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro, por compartir tu experiencia y tus aportaciones. Como dice Pedro, es el momento ya de abrir turno de preguntas. La verdad es que nos estamos pasando de hora, pero bueno, si como vemos que seguís todos ahí, pues por nosotros no tenemos ningún problema, podemos estar aquí hasta las 6. Va a ser materialmente imposible responder a todas, pero bueno, iremos poco a poco. La primera que me ha llegado la hace Claudia y se la dirige a Clara. Y dice así: me gustaría preguntarte cómo consideras que puede mejorarse la coordinación para la efectiva aplicación de los estándares internacionales. Bueno, muchas gracias a Claudia por la pregunta. Esa me parece una cuestión absolutamente clave, la de la coordinación por la propia organización difícil o plural o diversa que tenemos en España, nuestro modelo de Estado autonómico, ¿no?
partiendo de que lo es, o sea, es la Constitución y por lo tanto eso es lo que nos hemos dado a nosotros mismos. A mí me parece que la efectiva coordinación, esta es otra palabra sobre la que podíamos reflexionar, ¿no? ¿Qué significa coordinar? Porque a lo mejor cuando hablamos de coordinación estamos en la idea de que hay uno que está arriba y coordina a otros que son coordinados y eso nos suele gustar, ¿no? En este caso, en el que las competencias exclusivas en relación con la protección de la infancia son de las comunidades autónomas, creo que lo correcto sería hablar de cooperación y de colaboración, que son principios que están en la legislación, están en la Constitución y están también en nuestra legislación, ¿no? Como principios de funcionamiento normal entre las administraciones. ¿Cómo podíamos coordinarnos mejor? Porque una cosa es coordinar y otra cosa es coordinarse. Pues yo creo que podemos acudir a fórmulas como las que ha mencionado antes Gabriel, que están en el proyecto de ley orgánica de protección a la infancia frente a la violencia, ¿no? La creación de una conferencia sectorial, que es un nombre un poco extraño, pero las hay. Hace poco hemos estado escuchando en la tele, ¿no? La de educación, por ejemplo, que se ha reunido con el tema de los cambios legales que se prevén. Bueno, ese es un órgano que no es ni del Estado ni de las comunidades autónomas, es un híbrido en el que forman parte tanto unos como otros, porque los dos tienen competencias en relación con la materia de la protección de la infancia. Y en la que la manera de avanzar es dialogando y acordando. Es un órgano de naturaleza consultiva, es un órgano de naturaleza asesora y es un órgano que toma decisiones. Esto me permite unir a la pregunta que me había formulado antes Gabriel, sobre si están mencionados el documento sobre los estándares, ¿no? Bueno, el documento de estándares, el documento de trabajo que se llama Criterios de Cobertura, Calidad y Accesibilidad al Acogimiento Familiar y Residencial del Observatorio de Infancia, aparecen mencionados en el informe, como no, son muy importantes y suponen un avance. Pero, primero, es un documento de trabajo que se aprueba en el seno de un órgano del Estado, no es un órgano de las comunidades autónomas, ni siquiera en parte. Es un documento que no tiene una capacidad para vincular como la podría tener, por ejemplo, un acuerdo de una conferencia sectorial. No todas las comunidades autónomas lo han suscrito. Y esto sin negar el avance que supone haber encontrado un lugar en el que sentarse a hablar de cómo queremos todos aplicar estas cuestiones que están en la ley como fundamentales, ¿no? Acogimiento, transición a la vida independiente, estándares en general. Bueno, creo que habría que ir un paso más allá de lo que ha supuesto estos documentos a los que se refería Gabriel. En mi opinión, tenemos las herramientas en nuestra legislación. Esa me parece una técnica absolutamente interesante, llena de posibilidades por grupos de trabajo, vinculando lo técnico con lo político y en la que, además, las comunidades autónomas no es que se les dé paso y puedan hablar en temas en los que el Estado está allí recibiendo, sino que las comunidades autónomas pueden participar en ese órgano en decisiones que de otra manera no alcanzarían porque no están tan cerca de la toma de decisiones a nivel nacional. Luego se genera una dinámica que yo creo que es interesante para avanzar en este ámbito de la cooperación. Muchísimas gracias. Mónica, una observación a Clara con gran dolor de mi corazón, pero estos documentos de trabajo están aprobados en una comisión delegada. Una comisión delegada, digamos que es el nivel inferior, digamos, es un grupo de trabajo de una conferencia sectorial. Entonces, en ese sentido, sí es un documento aprobado por las comunidades autónomas, no al más alto nivel, pero sí tiene... a ver, no es digamos, no tiene ese valor, digamos, de obligación para las partes, claro. Pero bueno, sí es un documento de trabajo que tiene, digamos, el sentir de muchas comunidades autónomas detrás de él. Por lo cual, por lo tanto, yo en estos ámbitos en los que no hay coordinación, sino, como dices bien, cooperación y colaboración, creo que es un paso adelante. Desde luego, claro, no son obligatorios, pero bueno, ya digamos que el sentir de las comunidades autónomas, o por lo menos las metas, están compartidas y yo creo que ese es un avance interesante. Perdón por la omisión. No, absolutamente, vamos, y además es de lo primero que se ha hecho de esta forma que yo conozca y es un avance indiscutible. Pero creo que precisamente formalizar y esto no dejarlo a una cuestión, o sea, no sé cómo decirlo, sino institucionalizar este modo de proceder en el que todas las comunidades autónomas estén y todas intervengan y asuman acuerdos que incluso pueden ser impugnados ante la jurisdicción contencioso administrativa si no se cumplen, me parece que obliga más.
Esa era la cuestión. Este me parece un paso que es un avance respecto de lo que había, pero creo que se podría dar un paso más, en mi opinión. Muy bien, muchísimas gracias a las dos por vuestras aportaciones. Comentaros que vamos a colgar los dos informes. Ahora mismo mi compañera Laura ya los va a poner en el chat para que los podáis ir descargando mientras seguimos contestando a las preguntas. Nos llega otra de Susana y esta vez es para Luis. Y nos dice, ¿qué habría que hacer para que se aplicara efectivamente el interés superior del niño en todas las medidas de protección de los niños privados del cuidado parental o en riesgo de perderlo? Gracias por la pregunta. Yo sé que el tiempo nos corre, pero... No te preocupes, Luis, adelante. En primer término, antes de ir a la respuesta, yo quiero agradecerles a Clara, Gabriel y Pedro la posibilidad de este intercambio, y a Aldeas, porque esta actividad a mí me permite estar cerca de algunos procesos que ocurren en los países, en los estados, y conocer de cerca, y nos da mejores elementos para luego en el diálogo tener una mejor comprensión de cómo ocurren algunos procesos y eso. Les digo, en esta discusión que han tenido sobre gobiernos autonómicos, en el comité costó mucho entender por qué algunos gobiernos autonómicos consideran que la convención no los vincula o nuestras recomendaciones no tienen... y por eso en nuestro documento de recomendaciones le decimos al Estado y a las comunidades autónomas. Para que quede claro, de reafirmar de que nosotros no solo le hablamos al gobierno español, sino que le hablamos también a las comunidades autónomas. Y en ese sentido, nuestras recomendaciones también van dirigidas a ello. Lo otro es que cuando trabajamos en el comité y mi perspectiva es tratar de hacer el trabajo de la forma más seria, con los mejores elementos, porque una cosa que significaría un gran fracaso para nosotros es que nuestras recomendaciones y observaciones no sean pertinentes. Es decir, que hablemos para los niños de, no sé, de otro país. Entonces, veo que nuestras recomendaciones en esta área tienen una vigencia y una pertinencia que por lo menos a mí me reconforta. Sería frustrante que nosotros habláramos para Marte y no para el Estado español. Entonces, sepan de que en el trabajo lo hemos hecho con ese sentido de responsabilidad, ¿no? Porque de nada nos sirve que nuestras recomendaciones solo sean para que nosotros nos regodeemos de que citemos la última doctrina, sino tienen que hacerse carne en la vida de niños, niñas y adolescentes españolas. En eso se tiene que sentir nuestras recomendaciones. La otra es, no se puede, yo creo que si nosotros le borramos el informe de Clara, le borramos que es para España y le ponemos cualquier otro país del mundo y de América Latina, tiene una pertinencia y un sentido de realidad y de actualidad que solo es tachar España y lo traslado a cualquier país latinoamericano y tiene una pertinencia y un sentido de realidad de lo que debe ser la agenda y donde deben estar puestas las prioridades para atender la cuestión de la niñez en esta área sensible, ¿no? A mí me gusta reiterar de que aquí en América Latina murieron 41 niñas en un incendio, en un centro que estaban para protegerse, el 8 de marzo, el Día de los Derechos de la Mujer, y se las ha acusado de que el incendio lo provocaron ellas. En ese nivel de locura estamos, ¿no? Que mueren niñas bajo el pretexto de la protección. Y la otra es no organizar, las respuestas tienen que organizarse en función de los derechos y no en función de la institucionalidad existente. Porque si no, vamos a seguir reproduciendo un sistema en donde todo está preparado para que institucionalicemos. Entonces, mientras no desterremos esa idea
de que no podemos montar los dispositivos en función de la institucionalización, sino que el ejercicio tiene que ser en función de los derechos, vamos a seguir reproduciendo las lógicas existentes. Y bueno, y en relación a la pregunta, Clara fue clarita en la explicación de cómo aplicar el interés superior, pero vean nuestro documento de conclusiones y observaciones. En el párrafo 16 nos dedicamos a explicar cómo debe aplicarse el interés superior. Y en función de eso, solo algunas cuestiones. El interés superior debe ser incorporado, decimos en nuestro documento de conclusiones y observaciones, de manera apropiado, interpretado y aplicado de manera consistente. Ya lo dijo Clara y lo dice en su informe. Y debe ser imperioso que todas las decisiones de tipo judicial, legislativo y administrativo estén orientadas por una interpretación clara y consistente. Para eso hay que formular criterios y procedimientos uniformes. No puede ser que cualquiera haga cualquier cosa en nombre del interés superior, porque si no es una linda fórmula funcional a los intereses de las instituciones y los adultos y no a los derechos de la infancia. Y por último, nosotros hemos dicho que esto tiene que ser acompañado por formación y capacitación. Creo que no dejo ningún elemento del párrafo 16 de nuestro documento de conclusiones y observaciones de cómo debería interpretarse el interés superior y cuáles son los desafíos. Formación y capacitación. No, el interés superior no puede ser una licencia en blanco, un cheque en blanco para que los adultos sigan haciendo lo mismo en nombre de los derechos, porque si no es retórica vacía de contenido. Muchísimas gracias, Luis. Tengo una tercera pregunta, la hace Marta y es para Clara. Te voy a pedir, Clara, por favor, la máxima brevedad posible. Y la pregunta es, ¿cuáles serían las herramientas o estrategias primordiales para garantizar que todos los niños y las niñas sean escuchados sin discriminación de edad o madurez? Esa pregunta, creo que Gabriel sabe mucho más que yo de eso. Aquí esto está clarísimo. Pues sentiros libres, la podéis contestar los dos, eso sin problema. Yo lo que creo, desde mi ámbito más de conocimiento, que lo que no se puede es limitar la participación por razón de la edad, o sea, limitarla a priori. Y que desde luego hay que buscar fórmulas en las que los niños y las niñas que estén en acogimiento tengan mecanismos no solamente reactivos frente a cosas que les pueda interesar y que les ha movido, sino incluso proactivos para que ellos puedan comunicarse y dirigir sugerencias, comentarios del tipo que sea, incluso para organizarse y participar, ¿no? Pues habrá que facilitarles el derecho a la información y crear esos cauces. En el ámbito escolar hay algunos ejemplos, ¿no? O en el ámbito también de la administración local. Pues todo eso habría que trasladarlo a los centros para que los niños, los centros al acogimiento familiar, para que los niños no estén pasivamente recibiendo todo aquello que la institución les dirige. Pero creo de verdad que Gabriel sabe de participación en concreto mucho más, o sea, en el día a día. Perdón por pasarle la pelota a Gabriel, pero de verdad que lo va a contestar mejor. Gabriel, adelante entonces, por favor. Cojo la pelota. Sí, a ver, yo creo que la participación infantil presenta muchísimos desafíos. El primero es casi cultural, ¿no? Es decir, hasta hace muy pocos años los niños y las niñas normalmente eran alguien que recibía, no que aportaba, ¿no? Nos hemos encontrado ahora pues, en situaciones, en la misma formulación de la Ley de Violencia contra la Infancia, que en parte ya estaba bastante definida desde la anterior legislatura, el trabajo previo, pues como, por ejemplo, pues en el diseño de protocolos para los centros de protección en el ámbito concreto de prevención y actuación frente a la violencia, no se contaba expresamente con la opinión de los niños y las niñas. Y yo creo que es evidente que la participación de un niño, una niña o la capacidad de participación y de información es el primer ámbito de protección que tiene el propio niño o niña. Un niño que está bien informado y que es capaz de participar, es capaz de prevenir por sí solo muchas de las cuestiones de violencia.
Es verdad que antes comenté el ámbito digamos, más institucional de la creación de un consejo. Yo creo que una de las cosas fundamentales en el ámbito de la participación infantil, primero, es ir creando ese hábito de participación desde un ámbito que los propios niños y niñas nos dicen en el que participan muy poco, y es el ámbito escolar, precisamente, ¿no? Yo creo que hay que cambiar también algunos de los desafíos que se plantean en el ámbito escolar para la participación, porque no es un ámbito que en general se preste mucho institucionalmente. Hay muchos profesores y profesoras que lo hacen muy bien, ¿no? Y el segundo ya sería en ese ámbito institucional. La participación se aprende y la participación también se aprende ejercitándola. Yo creo que en el ámbito familiar, que quizás es el más difuso y el más difícil actuación desde los poderes públicos, también es importante. Como una anécdota relacionada con lo que ha comentado Clara, pues cuando hablábamos del tema del consejo escolar, enseguida surgió alguna persona que dijo, no, pero a partir de los 12 años, porque es lo que dice la ley. Y es que la ley ni siquiera dice eso, dice que en función de su madurez. Y yo digo, bueno, mi criterio en el caso de la aplicación de la ley es el contrario. Tendrás que demostrar que no es maduro, en vez de dar por hecho que su madurez no es posible, ¿no? O sea, sería, digamos, la demostración a la contra, ¿no? Claro. La madurez puede empezar desde los 4, de los 5 años, desde cualquier edad en fundamental. Es verdad que los niños más pequeños es muy difícil la comunicación, pero también existen elementos de comunicación clave incluso para un bebé, ¿no? Pero yo creo que es precisamente esa mentalidad de decir, bueno, pues participan a partir de los 12, no, participan en cuanto puedan, ¿no? A lo mejor para entender de una ley o para entender de un proyecto de ley, pues habrá que ver los mecanismos de hacérselos accesibles, pero eso no es una barrera para la participación. No sé si he contestado o me he ido un poco por otras digresiones, pero yo estoy convencido de que es uno de los grandes desafíos y uno de los motores de avances más potentes para los derechos de los niños y las niñas. Muchas gracias, Gabriel. Tenemos una más. Madalena le pregunta ahora a Pedro por los programas de protección de aldeas y por el número de niños y niñas a los que atendemos a través de nuestros programas. Pedro, yo creo que Pedro tienes el micrófono silenciado. Vale, ya, perdón. No, decía que gracias a Magdalena por la pregunta y decir que en España tenemos todas las modalidades alternativas de cuidado y además tenemos también, trabajamos también mucho la prevención a través de los programas de fortalecimiento familiar, ¿no? Entonces tenemos acogimientos familiares, tenemos los niños que tenemos en las aldeas con la familia SOS, tenemos también experiencia de acogimiento profesionalizado, 6 familias desde hace 6 años y nuestra experiencia es muy positiva, los niños están muy bien y las familias son sólidas y además tenemos también, trabajamos la parte de los jóvenes cuando cumplen mayor de 18 años desde que empezamos en aldeas infantiles, ¿no? Porque para nosotros es muy importante que aunque el joven tenga 18 años, siga sintiéndose apoyado y acompañado hasta que es capaz de integrarse, ¿no? Este es un punto fundamental que habéis hablado y que los niños cuando les preguntan a los 18 o los 19 años, dicen, por favor, no nos dejéis solos, que es quizá cuando más os necesitemos, ¿no? Entonces, decir que en España ahora mismo tenemos como a 1.155 niños en nuestros programas de protección, a 1.139 jóvenes a los que atendemos y a unos casi 3.800 niños que trabajamos de acuerdo con las entidades locales en temas de prevención. No quiero alargarme más porque a lo mejor había más preguntas. Pero... Muchísimas gracias, Pedro. Ya. Mira, tenemos otra para Gabriel de parte de Eva en relación a los jóvenes que han vivido bajo el paraguas del sistema de protección. Y pregunta, ¿no se debería establecer un marco legal con unos mínimos comunes para todas las comunidades autónomas de manera que se garantice que todos los jóvenes extutelados reciban un apoyo similar de la administración que les ha tutelado con independencia de donde vivan? Gabriel, cuando quieras, por favor. Pues desde luego es interesante. Ya he mencionado antes que la ley de 2015 pues, saca el tema pero no lo completa, digamos que suelta la idea, pero
no cuestiona. Es verdad que esos marcos legales, como pasa con la Ley de Violencia en la Infancia, son marcos que o son muy acordados con las comunidades autónomas o es difícil de establecer esos estándares mínimos. Esos estándares mínimos al final son un trabajo, como aparece también pues, en estos documentos de trabajo, digamos, de hilado muy fino con ese ámbito. Ha habido, yo creo que ahí también se puede trabajar mucho con las prácticas, las buenas prácticas y los buenos resultados, tanto de administraciones públicas como de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Establecer a eso, pues bueno, no era un plan ahora mismo de gobierno, pero creo que puede ser una cuestión interesante. Lo que pasa es que es otro de los temas que plantea esta cuestión, que para mí es vital, porque yo tampoco me gusta acortar, no hasta 18 son los nuestros, y luego, porque la vida no es así, ¿no? La vida no se acaba ni empieza a los 18 años, pero es difícil porque ahí hay muchos más actores, ¿no? Quiero decir, no solo el ámbito de infancia, sino también el de juventud, el ámbito de inclusión social, el ámbito del empleo, que es una de las aspiraciones y una de las maneras de integrar, el ámbito educativo, de la educación superior o de la educación tal, que yo creo que es importante. Desde luego, tomo nota de esa aportación. Ahora mismo no lo veo a corto plazo, pero sí es verdad que es un hueco ahora mismo que hay en el desarrollo normativo. Muchísimas gracias. Pues son ya casi las 6 menos 10 de la tarde. Es hora de poner punto y final a esta jornada. Se acaba la mesa redonda, pero desde luego empieza un periodo de reflexión y un trabajo para alcanzar esos puntos de mejora en la situación de los niños y las niñas de nuestro país que hemos estado repasando a lo largo de toda esta tarde. No quería irme sin agradecer a mis compañeros, que los tengo aquí al lado, Laura y Manu, que han estado a cargo de la parte técnica y el chat durante toda la tarde. Gracias, compañeros. A todos vosotros que habéis estado al otro lado de la pantalla, habéis sido más de 150, no nos habéis abandonado, así que 1.000.000 de gracias. Y, por supuesto, a nuestros invitados, Luis, Clara, Gabriel, Pedro, 1.000.000 de gracias. Gracias a todos y un fuerte abrazo.